solamente para acabar lo que estábamos volviendo a revisar de las civilizaciones de Oriente. Entonces, vamos a leer un blog. El Imperio Persa es el nombre dado a una serie de dinastías centradas en el Irán moderno, que abarcó varios siglos, desde el siglo VI a.C. hasta el siglo XX después de Cristo. El primer imperio persa, fundado por Ciro el Grande alrededor del año 550 a.C., se convirtió en uno de los imperios más grandes de la historia, desde la península balcánica de Europa en el oeste hasta el valle del Indo de la India. En su apogeo, el imperio persa se extendió por 5,5 millones de kilómetros cuadrados. El imperio persa se centró en Persia, el Irán moderno, y gobernó sobre la península de Anatolia, Egipto, gran parte del Medio Oriente de hoy, Afganistán y Pakistán. El imperio persa comenzó como una colección de tribus seminómadas que criaban ovejas, cabras y ganado en la meseta iraní. Fue Ciro, descendiente de Acaímenes, que dio nombre a la dinastía Aqueménidas, gran político y excelente general, quien unificó a sus compatriotas y se incorporó los medos al vencer a su rey Astiages en el 550. Desde ese momento se lanzó a la conquista de los reinos vecinos, Lidia y Babilonia. En 540, Ciro vence en Sardes a Creso, rey de Lidia, y se anexiona a este país. 3 años más tarde se apodera de Babilonia mal defendida. Cuando en 529 murió Ciro, luchando contra los nómadas del nordeste, el primer gran imperio indoeuropeo estaba sólidamente establecido. Ciro se mostró tolerante, política seguida por sus inmediatos sucesores, permitiendo que la diversa ciudadanía de Persia continuara practicando sus propias formas de vida. Este periodo de tiempo a veces se llama paz pérsica o paz persa y permitió a los judíos el regreso a Jerusalén en el 537 a.C. El primer imperio persa bajo Ciro el Grande pronto se convirtió en la primera superpotencia del mundo. Se unieron bajo un gobierno 3 sitios importantes de la civilización humana temprana en el mundo antiguo: Mesopotamia, el Valle del Nilo de Egipto y el Valle del Indo de la India. Ciro el Grande está inmortalizado en el cilindro de Ciro, un cilindro de arcilla inscrito en el 539, con la historia de cómo él conquistó Babilonia del rey Nabonido, poniendo fin al imperio neobabilónico. Darío el Grande, el cuarto rey del imperio aqueménida, gobernó sobre el imperio persa cuando era más grande, extendiéndose del Cáucaso y Asia occidental hasta lo que entonces era Macedonia, el Mar Negro
e incluso África, incluyendo partes de Libia y Egipto. Unificó el imperio mediante la introducción de una moneda estándar y pesos y medidas, haciendo el arameo el idioma oficial y construyendo caminos. La inscripción Behistún, un relieve multilingüe tallado en el monte Behistún en el oeste de Irán, ensalza sus virtudes y fue una clave crítica para descifrar la escritura cuneiforme. A medida que los persas iban incorporando a su imperio nuevas zonas, mostraban políticas muy tolerantes. Los gobiernos locales contaban con miembros de las élites locales. Los impuestos generalmente eran menores. Los persas tenían una gran tolerancia religiosa e incluso liberaron a muchos pueblos sometidos, como por ejemplo los judíos que se hallaban deportados en Babilonia. En muchas zonas donde antes reinaba la anarquía, los persas también fueron bienvenidos como los restauradores de las leyes. Las zonas que se caracterizaron por el apoyo a los persas fueron sobre todo Palestina, ya que los judíos estaban felices de contar con un gobierno que respetara y apoyara su religión, además de las ciudades fenicias, que además de ser respetadas por los persas, estos les proveyeron nuevos mercados por tierra y apoyaron su desarrollo naval. También las zonas de Asia Central se mostraron leales al gobierno persa, ya que cuando el imperio se desmoronó, esas zonas continuaron la resistencia contra Alejandro Magno por varios años. El gobierno persa trajo muchos adelantos en materia política y económica, entre ellos la tolerancia religiosa y de las costumbres locales, el mantenimiento de estructuras administrativas locales, la división del territorio en satrapias, que eran auditadas todos los años, siendo castigado el sátrapa si la población no estaba contenta con su gestión, desgravamiento impositivo del comercio y baja general de todos los impuestos, facilitamiento del comercio mediante construcción de caminos y canales navegables, además de la unificación territorial que hacía menos peligrosos los viajes, creación de guarniciones repartidas por el imperio que respondían tan solo a la autoridad real, la creación de un sistema unificado de pesos y medidas. Todas estas medidas produjeron un auge en el comercio a lo largo del imperio, incentivando de gran manera el desarrollo económico, lo que logró poner del lado persa algunas zonas que originalmente lo rechazaban y eran revoltosas, como las ciudades jonias. Darío murió en el 485 a.C. y le sucedió su hijo Jerjes, quien después de sofocar varias revueltas realizó su famosa y fracasada expedición a Grecia. Convertido en un déspota oriental, fue asesinado en el 465. El antiguo espíritu de las tribus de Persia había desaparecido al adoptar las modas orientales. Tomaron el vestido de los medos, el lujo de los babilonios, algunas prendas de los egipcios, ritos de los sacerdotes caldeos. Todo ello acentuó el despotismo de sus monarcas. Sus servidores estaban siempre expuestos a una terrible muerte. Esto explica que las intrigas fueran constantes, debilitando a la monarquía y poniéndola indefensa en manos de Alejandro de Macedonia, 2 siglos después de haber alcanzado el máximo poder de Oriente. Durante el largo reinado del hijo de Jerjes, Artajerjes I, la monarquía del imperio persa mantuvo aún su prestigio y su poder, mostrándose el rey tolerante y muy amigo de los judíos. Tuvo que sofocar varias revueltas e insurrecciones en Egipto, apoyadas por Grecia. Continuó la lucha con Atenas, pero el monarca persa supo aprovecharse de los desacuerdos entre los estados griegos para conseguir mejores condiciones de lo que los hechos militares permitían esperar. La sociedad estaba formada por el rey, la familia real era bastante extensa, existía el grupo de nobles, que eran las familias más adineradas y eran los miembros de la corte. Los sacerdotes eran un pilar dentro de la sociedad, los soldados se encargaban de proteger las fronteras, la plebe era una clase integrada por los campesinos, artesanos y los esclavos que venían de las guerras. La economía se basaba en la agricultura, el pastoreo y la extracción de minerales. Practicaban un amplio comercio gracias a la creación de las monedas. Esta moneda se llamaba darico y eran acuñadas en oro, lo que estimuló el comercio interno e internacional. Por Irán pasaban rutas de caravanas comerciales que venían desde la India y la China hasta el mar Mediterráneo. El comercio logró darle un importante impulso a la industria de tejidos, joyas, mosaicos, tapetes y alfombras. Los antiguos persas del imperio aquemenida crearon arte en muchas formas, incluyendo trabajos en metal,
tallados en piedra, tejido y arquitectura. A medida que el imperio persa se expandió para abarcar otros centros artísticos de la civilización temprana, se formó un nuevo estilo con influencias de estas fuentes. El arte persa temprano incluía grandes relieves de rocas talladas cortadas en acantilados, como los encontrados en Naksh-e-Rustam, un antiguo cementerio lleno de las tumbas de los reyes aqueménidas. La primera capital del imperio persa aqueménida fue Pasargada, pero hacia el 512 a.C., el rey Darío I el Grande emprendió la construcción de este masivo complejo, ampliado posteriormente por su hijo Jerjes y su nieto Artajerjes. Mientras las capitales administrativas de los reyes aqueménidas fueron Susa, Ecbatana y Babilonia, la ciudadela de Persépolis mantuvo la función de capital ceremonial, donde se celebraban las fiestas de Año Nuevo. Construida en una región remota y montañosa, los palacios aquemenios de Persépolis se construyeron sobre enormes terrazas. Estaban decoradas con fachadas ornamentales que incluían los largos tallados en relieve en roca por los cuales los antiguos persas eran famosos. En el 330 a.C., Alejandro Magno, en su campaña a Oriente, ocupó y saqueó Persépolis, incendiando el palacio de Jerjes, para simbolizar quizás el fin de la guerra panhelénica de revancha hacia los persas. Esta ciudad se encuentra entre los mejores sitios arqueológicos del mundo. Fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Muchas personas piensan que Persia es sinónimo de Islam, aunque el Islam solo se convirtió en la religión dominante en el imperio persa después de las conquistas árabes del siglo VII. El primer imperio persa fue moldeado por una religión diferente, el zoroastrismo. Derivado del nombre del profeta persa Zoroastro, el zoroastrismo es posiblemente la primera religión monoteísta del mundo. Todavía se practica hoy como una religión minoritaria en partes de Irán e India. Zoroastro, que probablemente vivió en algún momento entre 1500 y 500 a.C., enseñó a los seguidores a adorar a un dios en lugar de las muchas deidades adoradas por los grupos indo-iraníes anteriores. Ciro el Grande creó un ejército organizado para hacer cumplir la autoridad nacional, a pesar de la diversidad etnocultural entre las naciones sujetas, el enorme tamaño geográfico del imperio y la lucha constante por el poder por parte de los competidores regionales. Este ejército profesional incluía la unidad de los Inmortales, que comprendía 10.000 unidades de infantería pesada altamente entrenada. Bajo Darío el Grande, Persia se convertiría en el primer imperio en inaugurar y desplegar una armada imperial, con personal que incluía fenicios, egipcios, chipriotas y griegos. Pero este era un punto débil. A pesar de contar con un ejército y una flota incomparable, su organización y tácticas dejaban mucho que desear. El ejército estaba compuesto por un núcleo de élite que era la guardia personal del emperador, también llamados los Inmortales, y luego a estos se sumaban elementos de todos los pueblos dominados. No existían unidades estándar, sino que era un ejército muy heterogéneo. Este ejército casi carecía de tácticas para combatir en formaciones. Esto contrastaba con los ejércitos griegos, que eran en muchos casos más disciplinados y experimentados, y además tenían tácticas de combates y equipos muy superiores a los persas. De esta manera, un pequeño número de griegos podía mantener a raya a un contingente persa varias veces superior, como quedó demostrado en la batalla de las Termópilas. El inicio del final de los persas surgió con la derrota en las guerras médicas, cuando no lograron hacer frente al ejército de Grecia y a una serie de factores sociales y culturales que tiraron abajo la esencia de la unificación del imperio. La política central y periférica se degradó paulatinamente, se dieron muchas intrigas y conspiraciones entre familias en busca del poder y las provincias perdieron poco a poco el vínculo que las unía. Alejandro Magno, en el 334, cruzó al Asia Menor y derrotó a los persas en Gránico. Luego de tomar esas ciudades, tomó la mayor parte de Asia Menor con poca resistencia. En el 331, los griegos entraron en Mesopotamia,
A pesar de que el rey persa Darío III les ofreció la paz, estos la rechazaron. Los persas enfrentaron a los griegos con un renovado ejército, pero fueron derrotados una vez más, y el rey Darío fue asesinado por los nobles. Los griegos tomaron Babilonia y las ciudades de Susa, Persépolis y Ecbatana, siendo Persépolis incendiada para vengar la destrucción de Atenas durante la invasión persa a Grecia. Los persas continuaron resistiendo con una gran guerra al estilo guerrillero en las zonas del norte y el este de Irán y el Asia Central, pero los griegos finalmente lograron invadir también esas zonas, aplastando los últimos focos de resistencia. A pesar de la caída, el estado persa resurgió y desapareció varias veces a través de la historia, y su legado se extiende hasta el actual estado de Irán. Profesor, su audio no está activado. Gracias, no me había dado cuenta. Ya, entonces, como decía hace un momento, con el video tenemos ya la idea del antiguo imperio persa que conquistó a todos los pueblos que hemos estudiado anteriormente, ¿no? Conquistó en su momento Mesopotamia, o sea, Babilonia, Egipto, a los fenicios, y más bien le dio la libertad a los hebreos que habían sido llevados como prisioneros por los babilonios, y les dio la posibilidad de volver a su tierra, ¿no? A Jerusalén, a Palestina. Ahora, todo lo que hemos visto hasta ahora con los persas es lo que corresponde al cercano oriente. Le llaman cercano oriente o también le llaman medio oriente porque es lo que está más cerca a Europa, ¿no? Asia es el continente más grande del mundo y es tan grande que se le puede indicar que hay como tres zonas, ¿no? Cercano oriente, medio oriente y lejano oriente. Cercano, mediano y lejano ¿de qué? De Europa, ¿no? Entonces, por ejemplo, Egipto, aunque está en África, y bueno, Palestina, son civilizaciones, Fenicia, son civilizaciones del cercano oriente, porque están muy cerca a Europa. En cambio, el imperio persa, Mesopotamia, son del Medio Oriente. Y lo que vamos a ver ahora es los del lejano oriente, o sea, los que están más lejos de Europa, ¿no? Y ahí hablamos de China y de la India. En el caso de China, aquí se resaltan tres cosas interesantes. Sus templos, palacios y estructuras para la defensa. Por ejemplo, de China está la famosa Gran Muralla, que es un lugar turístico, es para nosotros un equivalente sea como Machu Picchu, ¿no? Es decir, ruinas en general en buen estado, en muchas partes, pero que muestran pues el pasado glorioso de, en este caso, el imperio chino, en nuestro caso, de los incas. Tuvieron avances en matemáticas, astronomía, inventos científicos, que vamos a ver ahora algunos, y su sistema dinástico, gobernado por emperadores y ayudado por soldados,
y que duró hasta el siglo XX. Es algo muy interesante, ¿no? Mientras hemos estudiado pueblos que se extinguieron, ¿no? Como los persas, Mesopotamia, Babilonia, Siria, Egipto, y que se extinguieron eventualmente. En cambio, el imperio chino existió, es decir, no una sola dinastía, ¿no? Diferentes dinastías, existió hasta el siglo XX. Ahí recién empezó la república en 1911. Entonces, imagínense, estamos hablando pues de uno de los imperios más antiguos. Obviamente, el imperio chino hasta el siglo XX tenía tradiciones muy, pero muy antiguas, también con cosas modernas, ¿no? Y que era pues su característica. En el caso de la India, hablamos de un tipo de sistema diferente. La India estuvo formada por diferentes pueblos que en algún momento se unieron, pero normalmente estaban separados, ¿no? No hubo un imperio indio, como si hubo en China un imperio, ¿no? En algún momento con un solo emperador y a partir de ahí todo China unificado, sino que en la India había, como es también un lugar, un país enorme, un país de muchas naciones, tuvo diferentes reinos y hubo en algún momento, sí, algunos que lograron unir a todos, ¿no? O en diferentes momentos, como el Imperio Gupta, o por ejemplo, como los mogoles, ¿no? Que lograron invadir India y unificarla, hasta que a su vez la India y los mogoles fueron conquistados por los ingleses. Y en el siglo XIX la India se convirtió en una colonia inglesa hasta que logró su independencia en 1948, ¿no? En el siglo XX. Pero digamos, la India, lo que ha caracterizado a la India ha sido el poder de los sacerdotes sobre castas sociales inferiores. Vamos a ver ahorita esto qué significa. Y este tipo de sistema social que ya está cambiando, pero que, digamos, todavía es muy largo, ¿no? También, digamos que tiene cosas de épocas muy, pero muy antiguas que ya están cambiando recién, ¿no? Y destaca la religión hinduista, caracterizada por creer en la reencarnación, ¿no? Y esta religión, que es muy antigua, ya tiene miles de años, sigue hasta el día de hoy. Millones de hindúes tienen esta religión hasta el día de hoy. Hay hindúes que son politeístas, es decir, no hay que creer que la creencia en varios dioses ha desaparecido. Hay hindúes que siguen creyendo en muchos dioses hasta el día de hoy. O sea, no todos hemos abandonado el politeísmo, ¿no? Sino que y creemos en un solo Dios, ¿no? Cristo o Alá, ¿no? Los musulmanes, sino que hay en la India millones, una gran cantidad, porque la India tiene más de 1.000 millones de personas que creen en las tradiciones antiguas desde hace miles de años. Entonces es interesante, estamos hablando de pueblos antiguos que a la vez son pueblos modernos, pero que tienen muchas cosas del pasado. Entonces, hablando de la China, aquí hay algunas características, ¿no? Los límites de la antigua China eran mucho más pequeños a la China actual. La China original era mucho más pequeña y de ahí obviamente con el tiempo fue expandiéndose en la medida en que había emperadores que lograban conquistar mayores territorios. La sociedad antigua china estaba formada por el emperador, los mandarines, que eran como gobernantes de las provincias, su ejército, acá hablamos de ejércitos enormes, las guerras entre los chinos eran ejércitos enormes que en Europa no eran pues, eran posibles, ¿no? Mientras que en Europa los grandes ejércitos tenían pues 20.000, 30.000 soldados, en China podrían tener cientos de miles de soldados. Entonces eran ejércitos que eran en cantidad y en armamento eran hasta cierto punto hasta muy superiores a los ejércitos europeos. Había también el clero, en este caso para los dioses, ¿no? Los sacerdotes, y había como siempre artesanos, comerciantes ricos y obviamente la base de todo eran los campesinos, ¿no? Que como siempre pagaban impuestos y trabajaban y hacían las grandes obras públicas. En cuanto a los logros tecnológicos, la medicina china tradicional, por ejemplo la acupuntura que se sigue usando hasta el día de hoy, y la medicina herbal, o sea, crear
curar con hierbas. Al igual que acá en el Perú antiguo, donde hay una medicina tradicional que en muchos mercados uno puede comprar, no sé, hojas o plantas para tratarse algunos males, igual que acá en el Perú, y eso existe, y es algo muy popular. En la antigua China también hay una medicina tradicional que eh, no sé si curan, pero tratan enfermedades y malestares con hierbas. Y eso es algo de la China antigua que sigue hasta el día de hoy. Igualmente el uso de la acupuntura, que son agujas que se ponen en diferentes partes del cuerpo para curar algunos males, sobre todo dolores, ¿no? Y que es también algo que es propio de la cultura china, ¿no? Y que se usa hasta el día de hoy. También ellos inventaron el papel, como nosotros lo conocemos, ¿no? No te recuerdas que en otros pueblos no había papel, había pergaminos, había tablas de arcilla, había otros tipos de materiales, pero el papel, como lo conocemos ahora, es un invento chino. También ellos inventaron la brújula, la pólvora, que lo usaban para fuegos artificiales, y más bien fueron otros pueblos, como los mogoles, los que le dieron el uso como arma, ¿no? Para atacar, ¿no? Los que crearon los primeros eh, armas de fuego y los primeros cañones. Y también crearon la primera imprenta, ¿no? Uno puede creer que la imprenta la inventaron los europeos con Gutenberg, pero ellos ya habían creado un tipo de imprenta también. Además, fueron avances en mecánica, en hidráulica, o sea, el uso del agua, en matemáticas, aplicadas a la relojería, metalurgia, astronomía, agricultura, ingeniería. Esto de la ingeniería es evidente con la construcción de la muralla china, que se creó para defender el imperio de las invasiones de diferentes pueblos del norte de Asia que atacaban y saqueaban las ciudades chinas. También teoría de la música, artesanía, la náutica y la guerra. En cuanto a la artesanía, por ejemplo, ellos crearon lo que se llama los platos de porcelana. Ahora todos tenemos platos de porcelana. Es lo que uno encuentra, es lo común, ¿no? Comemos en platos de porcelana. Bueno, ellos crearon la porcelana, la original, ¿no? El primer tipo de porcelana, que fue una característica propia, ¿no? Si quieres tener platos de porcelana, los comprabas a China. Ahora se pueden fabricar en todo el mundo, obviamente también en China. Y en náutica, por ejemplo, hay una teoría que asume que, por ejemplo, todos hemos aprendido que Colón llegó a América y la encontró, ¿no? Sin embargo, hay estudios que nos han indicado que antes de Colón hubo una enorme flota china navegando por diferentes lugares y que probablemente pudieron haber llegado a América antes que Colón. Y no eran tres barcos, como pasó con Colón, ¿no? Que fueron dos carabelas y una nao. Y que con la justa Colón logró crear esa flota, ¿no? Con la justa. No, acá hablamos de cientos de barcos, porque los chinos tenían, en todo eran enormes, ¿no? Grandes ejércitos, grandes flotas, grandes obras públicas. Y una flota que navegó por diferentes lugares como manera de lograr buenas relaciones comerciales y políticas con diferentes reinos de Asia, no para conquistar, sino básicamente para explorar, ¿no? Y se cree que pudo haber llegado a alguna parte de América. Hay esa teoría, y esto de esta gran flota ya está demostrado, o sea, realmente existió, y si pudo llegar a América, ahí es la teoría, ¿no? Pero acá hablábamos pues de avances en los transportes chinos que eran tan buenos como los barcos europeos. Y por supuesto la Gran Muralla, ¿no? Que es una de las pocas grandes maravillas antiguas que todavía existen. En cuanto a la organización económica y social, era una, como vimos en el video, una economía basada en la agricultura, también con industria, sobre todo para la fabricación de herramientas y armas. Eh, Como vimos en, bueno, dividido el territorio en señoríos, a mando de los mandarines, y al igual que en Persia, había una aristocracia, o sea, había una clase noble que apoyaba al emperador, habían funcionarios del Estado
había artesanos y había campesinos. En cuanto al arte, había el arte de la caligrafía, ¿no? Escribir las letras chinas, que en sí mismo es un arte, también en Japón, también en Corea, no es fácil, y en sí mismo escribir era todo era un aprendizaje. La pintura paisajística y también instrumentos de cuerda y percusión. En cuanto a la religión, en China, más que religiones, bueno, pueden entenderse como religiones, pero algunos los entienden también como eh, grupos de filosofía, ¿no? El taoísmo y el confucianismo, que siguen existiendo hasta el día de hoy, ¿ya? Siguen existiendo hasta el día de hoy. No han desaparecido estos movimientos y algunos lo pueden entender como una religión y otros lo pueden entender como sistemas filosóficos de vida, ¿no? Que hablan pues de la armonía de la persona, la meditación, etcétera. El taoísmo y el confucianismo no han desaparecido, se practican en China todavía. Me olvidaba decir algo de la India. Creo que la India vamos a ver ahorita. Sí, ya. Entonces, hablamos acá entonces de esto, ¿no? Obviamente en China hay taoísmo, hay confucianismo, hay también budismo y hay por supuesto también cristianos, ¿no? A pesar de que el Estado chino es un Estado que no reconoce ninguna religión, es más bien ateo. Bueno, ahora sobre la India, tenemos este mapa mental que nos muestra lo siguiente. Los pueblos primitivos de la antigua India fueron estuvo en Daro y las ciudades de Harappa y Mohenjo fueron una de las primeras ciudades, tan antiguas o aproximadamente tan antiguas como las de Mesopotamia. Hacia el cuarto milenio, los habitantes del Valle del Indio se habían organizado en pequeñas aldeas, pero luego fueron invadidos por el pueblo ario y fueron conquistados. La India antigua fue conquistada por los arios. Y en base a esto, estamos hablando de una civilización que ocupó gran parte de lo que ahora es Pakistán y la parte occidental de la India, o sea, un territorio enorme. Su sociedad estaba dividida en castas, es decir, en grupos cerrados, que ahorita lo vamos a ver, y la vida de los parias, que era lo último de estos grupos, era muy cruel, ¿no? Los parias eran marginados por todos, eran considerados pues menos que humanos. Y ese grupo de castas fue justamente creado por los invasores arios, que crearon este sistema de castas, considerando como un origen divino, para dividir a la población, ¿no? Y así mantener el control sobre lo conquistado. Ese sistema de castas todavía existe, pero poco a poco está desapareciendo. Imagínense algo que ha durado miles de años y que todavía existe. Sería como pensar que acá en el Perú estamos organizados como estaban los incas. Obviamente eso ya no existe, ¿no? Pero en la India, una India moderna, la India es uno de los países que está en camino al desarrollo, donde por un lado conviven las cosas más avanzadas con la pobreza más absoluta. Bueno, en medio de todo eso hay una sociedad que en algunas cosas no ha cambiado nada desde hace miles de años, ¿no? Eso es lo que caracteriza a la India, ¿no? En cuanto a aportes y inventos de la India, la lengua sánscrita, que es propia de este pueblo y que sirvió también para la elaboración de libros, como libros de su religión, como los Vedas, y también muchos poemas épicos, que seguramente ustedes estudiarán en comunicación alguna vez, porque es literatura universal muy valorada. Crearon tintes vegetales, se alude que ellos inventaron los números arábigos, que en realidad vienen de la India, pero que los musulmanes conocieron al invadir partes de la India y difundieron, ¿no? Los números arábigos, ¿no? El 1, 2, 3, como nosotros los escribimos, provienen de la India. Igualmente, el ajedrez también surgió en la India, difundido también por los musulmanes, ¿no? Posteriormente. Y fundamentos de álgebra y trigonometría también se las debemos a la India. Y en cuanto a religión, hay dos religiones antiguas que siguen hasta el día de hoy, ¿no? El budismo y el hinduismo. Como mencioné hace un momento, el hinduismo
es la religión tradicional y donde hay diferentes dioses, ¿no? Entonces, los hindúes, hay muchos hindúes, y de hecho hay muchas, perdón, hay muchas religiones en la India, no solamente el hinduismo. Tal vez el hinduismo es la más conocida, pero en realidad hay muchas religiones. Y el hinduismo plantea que se adora al dios Brahma, el dios creador del universo. También existe Vishnu, el dios de la preservación del mundo. Y también está Shiva, o la diosa, porque en realidad es una mujer, la diosa de la destrucción. Y hay, por tanto, otros dioses. O sea que ahí realmente hay dioses, hay cultos, hay ceremonias. Y, por ejemplo, la purificación de cuerpo en el río Ganges. Y cuando alguien muere, por ejemplo, es cremado el cuerpo y las cenizas se lanzan al río Ganges. A ese tipo de creencias. Los hindúes, por ejemplo, también creen en la reencarnación, ¿no? Y que cuando uno muere, eh, vuelve a la vida, pero ya no como humano, sino probablemente como un animal, ¿no? Dependiendo de lo bueno o malo que has hecho en tu vida. Y para lograr la perfección, uno tiene que reencarnar varias veces. Entonces, creo más o menos por dónde va esta creencia del hinduismo. También está el budismo, que para algunos no es una religión, sino es un sistema de vida. De hecho, hay peruanos, bueno, personas en todo el mundo que pueden ser cristianos y a la vez tener ciertos conceptos del budismo. El budismo se ha hecho muy popular a partir de los años 70, sobre todo por artistas, cantantes que lo han difundido. Elementos del budismo, por ejemplo, ahora tiene que ver, por ejemplo, con la comida vegetariana, la meditación, el yoga, no comer carne, diferentes dietas donde todo es vegetales y no carne. Por ejemplo, esas son cosas que vienen del budismo, ¿no? Y que ahora se han hecho parte de lo que se puede decir un buen estilo de vida, ¿no? Entonces, ya no es algo, digamos, solamente de la gente de la India, sino que el budismo es una religión muy común y como dije, algunos no lo ven como una religión, sino como un sistema filosófico. Entonces uno puede ser católico y tener algunos principios budistas, digamos. Aunque también algunos dirían que es una religión, ¿no? Y obviamente implica la creencia en Buda, un profeta indio que era alguien de una familia muy rica y que descubrió a Dios y dejó todo, ¿no? Abandonó toda su riqueza y vivió pobremente evangelizando, ¿no? Hablando de un nuevo estilo de vida, creando una nueva religión o como dije hace un momento, una especie de sistema filosófico que mucha gente practica hasta el día de hoy, ¿no? Como dije, muchos lo pueden ver como una religión el budismo y algunos más bien como una filosofía de vida o como una forma buena de vivir. Y ya para acabar, aquí este gráfico nos muestra cómo eran las castas. Y esto ha seguido hasta casi ahora. Por ejemplo, actualmente el gobernante de la India proviene de este grupo, ¿no? Los Dalits o intocables. Y esto muestra que esta sociedad está cambiando. Porque esto, digamos acá, esto nos muestra cómo era la sociedad antes y que está cambiando, ¿no? Los brahmanes, que eran los sacerdotes intelectuales, que eran de los arios que invadieron la India y que eran la clase gobernante. Luego venían los satrias o satrillas, que eran guerreros y reyes, que obedecían a los brahmanes, obviamente, y que tenían pues todo el control político. Luego venían los vaisías, que eran los comerciantes. Y finalmente estaban los shudras o sudras, que eran campesinos y trabajadores, ¿no? Y que con sus impuestos y su trabajo permitían la buena vida de los satrias y los brahmanes. Y luego estaban los dalits o intocables, o los parias también como se les llama, ¿no? De hecho, la palabra paria hasta ahora es sinónimo de alguien que es marginado, ¿no? Paria significa marginado. Entonces, los intocables justamente le decían eso, que nadie podía juntarse con ellos. Eran gente como de lo peor, ¿no? Lo peor de lo peor. Entonces, que un político de este grupo haya llegado al poder en la India indica que eso está cambiando, ¿no? Pero todavía hay mucho de estas creencias en la India actual. Y
Por cierto, la India es uno de los países más peligrosos para las mujeres. Es igual que muchos países del mundo donde hay altos índices de violencia contra la mujer, porque en la religión antigua hindú, la mujer es secundaria frente al hombre, ¿no? No es tan valiosa como el hombre, y por eso en la India, y eso viene pues de creencias muy antiguas, digamos que hay mucho machismo y mucha violencia contra la mujer. Es algo que la India tiene que cambiar, porque la India se considera un país democrático, ¿no? Y en un país democrático no puede haber ese tipo de acciones, ¿no? Algo que también nosotros tenemos que aprender, porque nuestro país es democrático, pero también hay bastante violencia contra la mujer, ¿no? En nuestro caso, por otras cosas, no por esto. Muy bien. Entonces, con esto hemos terminado la explicación y ya tenemos una idea más completa de las civilizaciones de Oriente. Muy bien, entonces, a ver, un momentito, vamos a pasar lista. A ver, chicos, a ver, lo que tengo acá es del primer y segundo trimestre. Permítanme un ratito abrir el tercero. Parece que estaba revisando tareas del tercer año y tengo que abrir el registro del primero. Ok, un ratito. Para ir viendo el tercero. A ver, vamos a explicar eso de la manera siguiente, ¿ya? Tenemos 3 trimestres. En los 3 trimestres, en sociales tenemos 3 competencias. Una de historia, una de geografía y una de economía. Entonces, todas las tareas van a una de las 3, ¿no? Entonces, en el trimestre tienen que ver usualmente 3 notas. En el segundo trimestre hubo 2 nada más, porque no trabajamos economía, ¿ya? Entonces, solamente hubo historia y geografía, nada más. Pero este trimestre y el primer trimestre sí hay historia, geografía y economía. Entonces, mmm, las actividades tienen que ver con esto. Entonces, la idea es que ustedes tengan todas sus notas completas. Y hay quienes hasta ahora no tienen sus notas completas. Había algunos avances, pero realmente, a pesar de todo, hay varias personas que todavía no completan notas ni del primer ni del segundo trimestre, y hay también quienes no han hecho mucho del tercero. A ver, permítame ver acá la lista. Por ejemplo, veo acá a Ávila. Por ejemplo, Brigitte, te falta todavía del primer trimestre. ¿Estás ahí, Brigitte? Sí, profesor. Que tienes todavía pendientes del primer y segundo trimestre. Del primero te falta la 8, 9 o 10. Tienes que hacer 2 de las 3. Permítame ver bien el segundo. A ver. Un momentito. Sí, es falta. Un momento. A ver. Brigitte, de historia tienes nota, de economía tienes nota, pero de geografía te falta. Tienes que hacer. Ah, no, la 9 ya la hiciste. Sí, la 9 ya está ahí. Por acá sale nomás. Tienes 2 de 4. Ya. Un ratito. A ver, hay 4 acá y has hecho 2. Ya, podríamos poner acá una B, considerando los resultados. Ya, lo que te dije, déjalo ahí, porque de 4 has hecho 2. Bueno, ya con eso puedo poner un puntaje. Del segundo trimestre, cambiar el color para acordarme que esto es nuevo, porque si no me voy a olvidar. Ya, más bien, del segundo trimestre, ahí sí no has hecho mucho, ahí sí te falta bastante. A ver, anota, Brigitte.
¿ya? Anota lo siguiente, a ver, lo que tengo acá. De la 12 a la 16 tienes que hacer 3. Luego, haz la 17 o la 18. Porque la 19 ya la hiciste y con una de las dos me basta. Y luego también tienes que hacer la 20 o 21. Porque la 22 sí la has hecho. ¿Me escuchaste, Bellit? Sí, profesor. Ahora permítame ver si hay algo pendiente de ese trimestre. A ver. Ya, a ver. Ese trimestre, economía, si tienes nota. En geografía también. Y en historia también. Ya, en tercer trimestre tienes todas tus notas. Entonces solamente tendrías que hacer lo que acabo de indicar el segundo trimestre y con eso ya no tendrías nada pendiente. Ok, ok, profesor. Muy bien. Envíalo en el que corresponde. Ahí está en tu classroom, ¿no? A ver, Espino, veamos Espino. Brian Espino. Me parece que no le ve nada del primer trimestre. Vamos a verificar. Vamos a ir viendo uno por uno los que están acá para ver, ¿no? Voy a hacer lo posible por enviar un mensaje a los que faltan. Ya, primer trimestre, todas sus notas completas, Brian. Y del segundo, también. Y del tercero, también. Veo notas por acá. Ahí puedo mejorar un poco. Bueno, sí, no tienes... Hay algunas tareas un poco bajas en puntaje, pero las otras sí las has hecho, no deberías... Eh, bueno, con lo que tienes te alcanza, Brian. No hay necesidad de más cosas. Ya, ahora, Maquera. No veo acá que falte nada. Veamos. Camila. Nada. El primer trimestre. Nada del segundo. Veamos el tercero. Del tercero te faltaban los dos últimos, pero con los dos primeros, 30 y 31, te alcanza para la B. Entonces, no, en realidad ya tendrías tus notas completas. Cristian Steven Mendoza. Cristian Steven Mendoza. Veamos. A ver, Cristian Mendoza. Primer trimestre completo. Ay, aquí creo que sí falta. Cristian, ¿estás ahí? Cristian, ¿estás ahí? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Te faltaría. Has hecho la 21 y la 22, pero la 22 no está muy bien hecha y te va a bajar el puntaje. Mejor haz la 20, ¿ya? Y intenta hacerlo lo mejor posible, ¿ya? Tendrías que hacer la actividad 20, ese es del segundo trimestre, y del tercero, con lo que ya has hecho, te alcanza. Entonces solamente te faltaría la actividad 20, ¿ya? Para completar. A ver, Damaris Díaz. Ya, gracias, profesor. Muy bien. No veo acá que deba nada ni el primer ni el segundo trimestre. Vamos a verificar. Damaris.
nada, no debe nada de primero, de hecho muy bien. Y el segundo también muy bien. Y del tercero, súper bien. No hay nada, no hay ningún problema, Damaris, todo bien. No debes nada, de hecho estás muy bien en otras. Fabricio Gerardo García. Muy bien, Damaris. García, Fabricio, a ver, vemos García. García, Fabricio. Fabricio Gerardo. Ah, no, creo que es otro. Fabricio. Un momento, me perdí acá. Vamos a ver. Fabricio, ¿dónde está? Ah, Gerardo García Flores. A ver, vamos a ver. García Fabricio. Primer trimestre, todo bien. Segundo trimestre, también, todo bien. Y tercer trimestre, con lo que has hecho te alcanza también. No hay ningún problema, Fabricio. Todo bien. Gabriela Ramírez. No, no hay nada en el segundo trimestre. Veamos al tercero. Ramírez, Gabriela. Con lo que tienes, también ya tienes tus notas. No hay ningún problema. A ver, Jacqueline, Carolina. No veo acá el apellido. Yanapa. 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 Primer trimestre, todo bien. Segundo trimestre, tampoco no hay nada, no se debe nada. Tercer trimestre, todo bien, tienes todas tus notas completas, no hay ningún problema. Ok, profesor, gracias. Luego viene Kiara Inga, creo que igual. No veo acá nada de primer y segundo trimestre. Vamos a verificar. Ese es el problema, pues los que deberían estar acá y los que deben no están acá. Ese es el gran problema. Inga. Ya tiene notas del primer trimestre. También del segundo. Y vemos el tercero. Bien, no hay ningún problema, todo bien. Todo completo. Solari. Ajá. Aquí sí. A ver, ¿estás Clever? ¿Estás de Clever? Clever, ¿estás ahí? Clever. Clever, ¿me escuchas? Ah, estás, ya. Apunta Clever, ¿ya? Aquí sí te faltan de algunos trimestres. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Apuntemos acá. Apunta, por favor. A ver, de historia, no hay ningún problema. Tienes notas ahí. Confundí un trimestre con otro. Ya. A ver, tienes que hacer las 3, 4 y 5. Actividades 3, 4 y 5. Ah, no, perdón, las 5 ya las hiciste. A ver, tienes que hacer las 3, la sesión 3 y 4. ¿Ya? Sesión 3 y 4. También hacer las 6 y 7. ¿Ya? 3, 4, 6, 7. Y también tienes que hacer la 10. Y hazlo lo mejor posible esta 10 porque hay dos que has hecho antes, pero que no están muy bien, están incompletas.
¿Has escuchado? 3, 4, 3, 4, 6, 7 y 10. Con eso completarías lo que te falta de las 3 competencias, porque ahorita no tienes ninguna nota del primer trimestre. Ahora, del segundo trimestre. Ya, historia si tienes. Y tienes que hacer la 21 y la 22. Tienes que hacer la 21 y la 22. Y el tercer trimestre, a ver, veamos. Tienes que hacer 23 y 25. De geografía tienes nota, no hay problema. Y de economía y de historia también tienes nota. Solo tendrías que hacer la 23 y 25. Porque con lo otro, bueno, te alcanza para lo básico, ¿no? Lo mínimo. ¿Escuchaste, Solari? ¿Apuntaste todo? Muy bien, por favor, entonces riegas todo eso para tener por lo menos lo mínimo, ¿no? Hay otras por ahí que faltan, pero ya considerando cómo van las cosas, por lo menos haces esto último para que puedas completar. A ver, Luis Patricio García. Luis Patricio García. No voy a compartir nada. Vamos a ver. No falta nada del primer trimestre. No falta nada del segundo. Y del tercero tampoco. Con lo que ya tienes, sí te alcanza. No hay ningún problema, Luis. Estás bien todo. Tito. Yo, profesor, gracias. Muy bien. Ahora, María Fernanda, a ti sí te falta. Vamos a ver. Del primer trimestre, anota, María Fernanda, ¿estás ahí? Sí, profesor. Ya, a ver, del primer trimestre tienes que hacer la 3 o la 5. ¿Ya? La 3 o la 5. Porque hay dos ahí que están, pero hay que hacerlo, bueno, la 3 ya está hecha. La 3 ya las he hecho. Ya, haz la 5. Ya, haz la 5, te falta las 5. Tienes que hacer las 6 y 7. ¿No? Haz las 5, 6, 7. Y también tienes que hacer, ¿no?, la 10 y la 11. O puede ser también la 8. La 8, 10 u 11. Dos de ellas. ¿Ya? Entonces 5, 6, 7. Y la 8, 10 y 11. Pero de la 8, 10 y 11, con 2 bastaría de las 3. Porque ya tienes ahí una, pero o haz las 3 si puede, sería mejor, porque la que está aquí hecha no está muy bien. Mejoras la 8, 10 y 11 para asegurar. Ahora veamos entonces, del segundo trimestre si hay algo pendiente. ¿No? El segundo trimestre está completo. Tercer trimestre. Ya, del tercer trimestre te falta 31, 32 y 33. Ya, 31, 32 y 33. Porque no tienes historia, no has hecho lo último de historia. Tienes que hacer la 31, 32 y 33. Ahora. Profesor, ¿se refiere a lo de último que usted ha mandado? ¿Qué último? Lo de la semana pasada, profesor. Claro, lo último es la 33, pues la última tarea es la 33. Profesor, ya la he hecho.
Ya he hecho los 3 que me faltaban. Ah, ya. 31, 32 y 33 sería que te falta. Entonces solamente faltaría completar lo del primer bimestre, ¿verdad? Sí, ya has hecho la 31, 32 y 33, porque acá no lo veo. Sí, las últimas que me han dado. Actualice el Classroom, ahí le va a aparecer. Porque aquí llega, en cuando van llegando las cosas. Ah, veo acá que ha llegado una ahorita a las 11:33. Ah, Sí, lo estaba haciendo. ya llegaron los Sí, tres. sí, lo estaba. Muy bien, entonces acá están los Okay. tres. Perfecto. Muy bien, entonces con Solamente eso. me faltaría, profesor, los del primer bimestre, ¿verdad? Exacto. Ya acá veo Ok, los tres profesor, que acaban de gracias. llegar. Esto nunca para. Avanzo y llegan más y más y más. Bueno, ¿qué se hace? Ya. Muy bien, entonces acaba eso nada más y acabarías María Fernanda, ¿ya? A ver, veamos Miguel Ángel Cortés. Me parece que no debe nada. Veamos del primer y segundo trimestre por si acaso. A ver. Cortés. Ya. A ver, primer trimestre no hay nada pendiente. Segundo trimestre también todo completo y muy bueno de hecho. Y tercer trimestre también todo perfecto. Muy bien Miguel Ángel, todo perfecto, no hay ningún problema, no debes nada. Y Rebeca Gómez. Gracias, profesor. A ver, Rebeca Yamilet, veamos. Gómez, me voy acá, a ver, veamos, para comprobar. Gómez, Yamilet. Primer trimestre no hay nada pendiente. Segundo trimestre tampoco. Y tercer trimestre tampoco. Con lo que has hecho ya tienes notas suficientes. Muy bien, Yamilet. Muy bien, entonces eso sería todo, chicos. Todos los que están acá ya saben su situación, ya saben lo que les falta. Para mí el problema está en los que no están, que hay varios acá que no están. Y que, bueno, supongo que lo voy a publicar ahora en el. Entonces, he hablado con Tito, con Solari y con. Ellos ya saben, en cambio los que no están son los que voy a por el tablón de anuncios, les voy a indicar y ojalá pues que se pongan al día para que no lleven tarea a vacaciones. Bueno chicos, como siempre, ha sido un gusto poder trabajar con ustedes y nada más agradecer todo su trabajo, sé que no ha sido fácil y esencialmente felicitarlos por el trabajo que han intentado hacer. Algunos lo han hecho mejor que otros, claro. Sin embargo, ya nos estaremos reencontrando el próximo año, aunque me parece que el próximo año no nos va a tocar juntos, pero hay por ahí varios cambios en la cuestión de las horas, pero estoy seguro que con quien les toque van a poder hacer un muy buen trabajo. Además está decir que si no nos toca, como me parece, ustedes ya tienen mi correo, ya saben cómo comunicarse conmigo y cualquier cosa en que yo los pueda ayudar, con gusto, hasta que nos volvamos a encontrar en algún grado más adelante probablemente. Entonces yo los animo a continuar trabajando lo que esté pendiente, lo que faltan. A los que no, les deseo unas buenas vacaciones. Y también recordarles que lo que hay ahorita es una carpeta de recuperación que como la del año pasado, tiene de matemáticas, sociales, ciencia y ambiente, de PCC y comunicación. Entonces, si alguno de ustedes no ha completado o no tiene notas completas de las 5 áreas, eventualmente va a tener que hacer la carpeta de recuperación, a pesar de que ya haya hecho o ya esté aprobado en una de las 5. Entonces, intente ponerse al día en las 5 áreas, bueno, en todas las áreas, ¿no? Pero sobre todo en las 5, para que no lleven tarea de vacaciones, porque si no van a tener tarea de vacaciones que es la carpeta de recuperación. ¿Ya? Los animo a eso, y ya que estamos en los últimos días. Entonces ya hemos quedado con varios de ustedes para que completen, y los que no, ya pueden pues, descansar, y bueno, espero que les vaya bien. Por favor, cuídense mucho cuidado con las fiestas, les deseo una feliz Navidad, un bonito año nuevo, y sobre todo tener mucho cuidado para que nos podamos reencontrar en marzo,
Tal vez no en clase, pero sí nos podemos encontrar ahí en el colegio. Nos vemos, chicos. Cuídense todos y les deseo lo mejor. Chao, profesor, cuídese. Chao, profesor, hasta el próximo Sí, año. profesor, muchas gracias. Cuídense mucho. Profesor, hasta el Hasta próximo luego, año. profesor. Hasta luego, profesor. Hasta Chao, luego. profe, cuídese. Feliz Navidad. Igualmente, gracias a ustedes. Profesor, profesor, una cuídese. pregunta. Nos vemos, chicos. Profesor, Sí, Fabricio. ¿me falta algún módulo o algo? Por lo que vi ahorita, me parece que no, porque estuve avisando y lo que vi es que no te falta, creo, nada de nada. De acuerdo. Muchas gracias, profesor. Cuídese y ojalá pase un feliz año. Ok, igualmente, Fabricio. Bien. Aquí acabamos.